Compañeros, buenas tardes de nuevo en nuestra aula virtual del Colegio de Letras Clásicas. La clase es Griego 1 con la profesora Cecilia Jaime y nuestra ayudante Aranza Flores. Vamos a empezar la clase número 12 que va a tratar sobre la conjugación de todos los tiempos del indicativo. Sin más, les comparto mi pantalla y podemos empezar. Bueno, seguimos un poquito, mencionar la segunda declinación y después irnos ya con los tiempos del indicativo. La segunda declinación, recuerden los paradigmas, estamos repasando, la vamos a ver ya propiamente en las oraciones que vayamos trabajando, en los textos de nuestros talleres de traducción, pero bueno, recuerden que siempre hay que concordar que lo que pertenece al mismo género debe ir en el mismo género y lo que pertenece al mismo caso igual, en el mismo caso y en el mismo número. Por lo tanto, aquí tenemos dos paradigmas, uno de masculino, que es agros, el campo, y uno de un neutro, dendron, que es el árbol. Ya los hemos visto, ya los leímos, entonces nada más recordar la importancia de concordar. Y que ahora en la segunda declinación, pues sobre todo en este paradigma, el género nos lo va a dictar pues el artículo que esté acompañando a nuestro sustantivo, porque en la grafía, no se va a notar ningún cambio. Bueno, vamos a ver estas oraciones que fueron las que hicimos para repasar la segunda declinación. Aquí tenemos el vocabulario. Tolma, tolmes es audacia, pertenece a la primera declinación, tema alfa impura o alfa mixta, que también se le llama. Nautes, nautu, navegante, es un masculino de la primera declinación, lo mismo que despotes, despotu, masculino de la primera declinación, el señor, el dueño, el amo. Sofrosine, femenino de la primera declinación, temen eta, sofrosine, sofrosines, significa prudencia o moderación. Arete, aretes, primera declinación, temen eta, valor, virtud, bravura, bravura no, solo valor o virtud. Macetes, macetú, un masculino de la primera declinación, estudiante o discípulo. Vamos con las oraciones, las voy leyendo y voy traduciendo, voy explicando algo. Entoisniania es eisin, getolma, caige, Sofía. Recuerden que la lectura eisin es una palabra enclítica, por lo tanto se apoya en nuestra palabra anterior, así es que hay que leerlo pegadito. Entoisniania es eisin, getolma, caige, Sofía. Bueno, es una oración copulativa de verbo ser, por lo tanto tendremos un sujeto, en este caso es un sujeto compuesto, tenemos estas dos palabras como sujeto, el verbo ser y luego en vez de un predicado nominal, no hay predicado nominal, tenemos solo un circunstancial de lugar, ¿no? Traducimos desde el sujeto, empezando por el sujeto, la audacia y la sabiduría están en los jóvenes. Luego, toisneanía, y si se fijan, dentro de todas las oraciones hay una palabra que está en cursivas. De esa palabra haremos el análisis en cuanto a su morfología. Toisneanía es un nianíais, debe decir aquí, no nianías, nianíais. Bueno, es un dativo plural masculino de la primera declinación. Está muy mal este error, aquí debería decir nianíais, pero masculino de la primera declinación, masculino lo sabemos por el artículo y esta palabra es de la primera declinación, nianíais, es un dativo plural masculino. La oración 2 la leo, getunianiu, glosa estim, getes caquías aitía. En esta oración tenemos de nuevo una oración copulativa, tenemos un verbo ser y tenemos una construcción que vean cómo encapsula al complemento determinativo, tanto en esta primera parte como en esta segunda. Vean cómo el G, el artículo femenino en nominativo, va con la palabra glosa, lo mismo que este G va con la palabra aitía. Y por lo tanto, tú va con nianiu y tes con caquías. Y lo están encapsulando, ¿se fijan? Y esto sirve para que nosotros sepamos a quién determina este complemento determinativo. En este caso, nianiu va con glosa, determina glosa, y caquías determina a aitía. Y aquí pareciera pues muy sencillo y nosotros nos hubiéramos podido dar cuenta aunque estos estuvieran fuera, ¿no? Aunque estuvieran después de geaitía, o sea que dijera geaitía tescaquías y aquí dijera geglosa tunianiu, podríamos haberlo detectado, ¿no?
Sin embargo, después los textos se pueden hacer más complejos en cuanto a su sintaxis y así hace bien o es una buena pista que se nos encapsule en los determinativos para que no confundamos con quién va. La traducción sería la lengua, glosa, la lengua del joven Tunianiu es la causa de su maldad o de la maldad. Bueno, Tunianiu es la palabra que está en cursivas, es un genitivo singular masculino de la primera declinación. Nuestra palabra es ñanías, ñaní. La número 3 no es como tal una oración, sino es una enumeración de palabras, desgloses, tus nautas, tonaute, tois despotais. En realidad no forma una oración, solamente son así palabras sueltas que debemos traducir de acuerdo al caso en el que las encontremos. Desgloses es de la lengua, tus nautas a los navegantes, tonaute para el navegante, tois despotais para los dueños. Y desgloses es la que está en cursivas, es un genitivo singular femenino, primera declinación, tema en alfa impura. Bueno, me voy a ir un poco más rápido porque lo que quiero que estudiemos hoy pues es la parte de los tiempos del indicativo. La número 10, de nuevo, son una serie de palabras, no forma una oración como tal. Tendoxan, tois ñaniais, tesdoxes, temglotan. La opinión, para los jóvenes, de la opinión, la lengua. Y esta es la que está en cursivas, tenglotan, acusativo singular femenino, primera declinación, tema en alfa impura. En tepsige, tu nautu estige Sofía. De nuevo una oración copulativa con verbo ser y en vez de un predicado circunstancial, un predicado nominal, un complemento circunstancial. Aquí el sujeto es Sofía. La sabiduría está en la mente, en tepsige, en la mente del navegante. Acuérdense que psige puede ser alma, pero también puede ser mente. La número 12, Haiton Nianion, glosa y eisin, hayaitiai, tonka kion. De nuevo una oración copulativa con verbo ser, con los complementos determinativos encapsulados en este caso, ¿no? Las lenguas de los jóvenes son las causas de las maldades. Es la misma oración que la número 8, pero ahora está en plural. Entois despotais getes Sofía sofrosine estim. En los dueños, en los señores, la sofrosine de la sabiduría, está la prudencia de la sabiduría. Voy a repetir porque lo dije todo muy mal. La prudencia de la sabiduría o la moderación de la sabiduría está en los amos. La número 14, despotais es la que está en cursivas, es un dativo plural masculino de la primera declinación. Despotes, despoto, que está enunciado acá, ¿no? La 14, gearete estin, getes doxes pegetois nautais. La virtud o el valor es la fuente de fama para los marineros. De nuevo una oración copulativa con verbo ser y tois nautais, dativo plural masculino, primera declinación. La última oración, geton maceton sofrosine estin, getes doxes pege. La prudencia de los discípulos o de los estudiantes es la fuente de su fama. Ton macetón es el que está en cursivas, genitivo plural masculino de la primera declinación, macetes, macetú. Ahora sí vamos con los tiempos del modo indicativo. Primero decíamos que tenemos que ver la clasificación del verbo. Para saber qué tipo de verbo es un verbo, lo que debemos hacer es quitarle la omega. Acuérdense que hay dos grandes grupos de verbos, los verbos en omega y los verbos en mi. Dentro de este grupo de los verbos en omega, para saber qué tipo de verbo es, le quitamos la omega y nos fijamos en la letra que está justo antes de la omega. Yo aquí la he puesto en negritas, ¿sí? Y después, atendiendo a ese tipo de letra, pues vamos a saber qué tipo de verbo es. Los que antes de la omega tengan una iota o una y serán verbos que se llaman puros. Los que antes de la omega tengan otra vocal, o sea, alfa, epsilon u omicron, se consideran verbos contractos.
Los que antes de la omega tengan una consonante labial, beta, pi, fi o el grupo pitao, como en el caso de hapto o blapto, ese grupo se considera labial también, serán verbos en consonante labial, como blepo, blapto, pempo, etc. Los que antes de la omega tengan una consonante gutural, gamma, kappa, ji o doble sigma, como tazo, que es doble sigma, se consideran verbos en consonante gutural, como el ejemplo tazo, que significa ordenar. Y los que antes de la omega tengan una delta, tao, zeta o zeta, se consideran dentales, como es el caso de sotso, por ejemplo, de aquí. Y por último, los líquidos. Líquido son aquellos que dentro de esta palabra limonero no sirve solo de mnemotecnia, solo para memorizarla. Serán líquidos los que antes de la omega tengan lambda, mi, ni o ro. Vean como en el caso de lambda y ro, apoyamos nuestra lengua en nuestro paladar, por eso se llaman líquidos, y en el caso de mi, ni, son más nasales estas consonantes. Así, uno por uno, habíamos dicho, por ejemplo, tendríamos adiqueo, es un verbo contracto porque termina en e, si le quitamos la omega tenemos una épsilon. Agoreuo, un verbo puro, ypsilon. Aleifo, un verbo labial, en fi. Hapto, labial. Pempo, labial. Auxano, líquido, termina en una ni, y aquí la tenemos en los líquidos, en limonero. Blapto, labial. Pitao, grupo pitao es labial. Boao, contracto, termina en alfa. Balo, líquido, tiene lambda. Glifo, gutural. Faino, líquido. Tazo, gutural. Perdón, glifo, dije gutural, muy mal. Glifo, labial. Faino, líquido. Tazo, gutural. Dulo, contracto. Doqueo, contracto. Gelco, gutural. El pizzo, dental. Edotao, contracto. Geco, gutural. Grafo, labial. Sotso, dental. Silio, puro. Terpo, labial. Sello, puro. Bueno, ahora, el griego tiene 6 tiempos y 6 modos. Nosotros vamos ahorita a hablar de los tiempos. Estos 6 tiempos son el presente, el imperfecto, el futuro, el auristo, el perfecto y el pluscuamperfecto. Vamos a aprenderlos en este orden porque nos va a ayudar mucho a poder seguir nuestras sesiones. Les puse aquí nada más una correspondencia con el tiempo en español, con el verbo amar y con el verbo desatar, que es el que usaremos como paradigma de nuestra conjugación. Presente, yo amo o yo desato, y es un tiempo primario. Imperfecto, yo amaba, yo desataba, y es un verbo secundario. Futuro, yo amaré, yo desataré, verbo primario. Auristo, yo amé, yo desaté, verbo secundario. Perfecto, he amado, he desatado, verbo primario. Y pluscuamperfecto, había amado, había desatado, verbo secundario. Estoy dando así cosas muy sencillas para que podamos avanzar y poco a poco, conforme avancemos en el estudio del griego, se pueden profundizar más estas cuestiones propiamente lingüísticas, fonéticas, etc. Ahorita quiero que quede bien asentado la conjugación de los tiempos del indicativo. Y el griego también tiene 6 modos. Bueno, antes de irnos a los modos, voy a explicar brevemente algo sobre los tiempos. De estos 6 tiempos, 4 de ellos, imperfecto, auristo, perfecto y pluscuamperfecto, se refieren al pasado, se refieren a algo del pasado. En cambio, el presente pues es el tiempo de lo que está ocurriendo y el futuro de lo que ocurrirá. En cuanto a los demás, imperfecto, auristo, perfecto y pluscuamperfecto, pues los han estudiado en su gramática del español, quizá con otros nombres como el copretérito, por ejemplo, salvo el auristo. El auristo es un tiempo propio del griego y que en el mismo nombre pues nos salta un poco a la vista, ¿no? Aoristos en griego significa indefinido, ilimitado. Horos es el límite, por lo tanto con alfa privativa es ilimitado.
En realidad, lo que se considera más importante del auristo, más que su posible cualidad temporal, es decir, que signifique o que refiera a algo del pasado, lo que más importa del auristo es su cualidad aspectual. Y por aspectual me refiero a de qué modo se realiza la acción. Y el auristo supone o afirma, confirma la acción, la realización total de la acción. Así es que no es tanto que se refiera al pasado, sino más bien lo importante del auristo es su cualidad aspectual, es decir, la total ejecución o el total cumplimiento de la acción. Y habíamos puesto como ejemplo lo que está inscrito en el oráculo de Delfos, que es gnothi seauton, que este gnothi viene del verbo gignosko, que significa conocer, y es un auristo imperativo, un auristo tercero imperativo de segunda persona, que solemos traducir ese gnothi seauton como un conócete a ti mismo, pero que en realidad lo que dice el gnothi en auristo es un logra conocerte a ti mismo, llega a conocerte a ti mismo, y supone que a cada quien le llevará un proceso, le significará un proceso distinto conocerse a sí mismo, le significará también un tiempo diferente, unas circunstancias y experiencias diversas, y al auristo lo que le importa es que efectivamente te tome el tiempo que te tome y tengas que pasar por las experiencias que tengas que pasar, te llegues a conocer a ti mismo. Entonces quizás el español se queda corto cuando traduce conócete a ti mismo, ¿no? Porque incluso en el presente ese gignosko tiene un sufijo sigma kappa, gignosko, ahí está ese sufijo sigma kappa, que indica iteración. Por lo tanto, repetición, es decir, ese gignosko lo que en realidad refiere es vete conociendo. Uno se va conociendo poco a poco, ¿no? Uno no nace y sabe quién es en la vida, uno se va conociendo poco a poco. Pero ese gnothi seauton a lo que nos invita es que a que lleguemos a conocernos, realmente conocernos, nos cueste lo que nos cueste. Bueno, y a eso se refiere un poco el auristo. Decíamos entonces que tiene 6 tiempos el griego y también tiene 6 modos. Aquí están los modos: indicativo, subjuntivo, optativo, imperativo, infinitivo y participio. Nosotros vamos a ver solo el día de hoy, es decir, todos los tiempos, pero nada más del modo indicativo. El modo indicativo es el modo de lo real, de lo que efectivamente se puede verificar que ocurre, el modo de lo real. Y vemos cómo se verifica en todos los tiempos. Todos los tiempos tienen modo indicativo. El subjuntivo es el modo de lo eventual, es decir, si se cumplen las condiciones ocurrirá. Y existe solamente en el presente, en el perfecto, en el auristo y en el perfecto. El optativo es el modo de la posibilidad o el deseo. Ahorita doy una traducción con el verbo amar. Por lo tanto, tendremos optativo en presente, en futuro, en auristo y en perfecto. Vean cómo en imperfecto y pluscuamperfecto solo hay indicativo. Después ya no hay nada, solo indicativo. Bueno, después sigue el infinitivo, que como tal, infinitivo y participio no se consideran formas conjugadas, se consideran formas nominales o verboides, y que toman parte también del nombre, es decir, del sustantivo o del adjetivo, de las formas nominales. El infinitivo es, por ejemplo, si vamos a dar amar, sería el modo del indicativo yo amo, es algo real. En el modo del subjuntivo que yo ame. En el optativo ojalá amara. Bueno, vamos a ir explicando. Yo amo, efectivamente amo, lo siento y en este momento me está ocurriendo. Yo amo, es algo real. En cambio, que yo ame, pues que yo ame si se cumplen las circunstancias, si conozco a una persona que valga la pena, si tengo ganas de tener una relación, etcétera, ¿no? Si se cumplen esas condiciones, que yo ame. En cambio, ojalá amara, pues estoy expresando un deseo, ¿no? Un deseo, incluso una posibilidad. Imperativo ama tú es el modo del mandato. Evidentemente no existe en primera persona, uno no se manda a uno mismo en primera persona y por lo tanto existe a partir de la segunda. Tú ama o ama tú. El infinitivo sería amar, lo podemos sustantivar si le ponemos un artículo, el amar.
y puede funcionar incluso como sujeto de una oración. El amar duele, el amar no lo sé. Bueno, y el participio, pues podemos tener el amante, por ejemplo, un participio activo, el amado, un participio pasivo. Bien. Ahora yo lo que hice es una serie como una especie de fórmulas para construir todos los tiempos del modo indicativo. Decíamos que hay que saber si el tiempo es primario o secundario, así es que aquí les puse un número 1 chiquito si es primario, un número 2 si es secundario. Y esto nos sirve para saber qué desinencias vamos a usar, si las primarias que están en verde o las secundarias que están en morado. Ahorita solamente trabajaremos con la voz activa, pero ya les dejé las desinencias de voz media para que las vayan por lo menos viendo. Bueno, el presente, lo que está en azul, la TV es el tema verbal, tema verbal, tema verbal, tema verbal. Y lo que está en rojo con una A es un aumento. Ahorita les voy explicando. El presente se forma con el tema verbal y las desinencias primarias. Y ya lo conocen, ya lo hemos construido, ya hemos estado haciendo ejercicios de conjugación, por lo tanto es sencillo. Tema verbal más desinencias. Tenemos lío, acuérdense, es nuestro paradigma y significa desato. Sería lío, liéis, liei, liomen, liete, liusi. Yo desato, tú desatas, él desata, etc. El imperfecto. El imperfecto va a llevar antes del tema verbal un aumento. El aumento consiste en principio en poner una vocal épsilon antes de nuestro tema verbal, si es que el verbo empieza por consonante. Entonces va a tener aumento, que es esta épsilon, tema verbal y desinencias secundarias que están acá. Así tendríamos elion. Y también va a tener una retracción del acento. El acento se va a mover lo más atrás que se pueda. Así tendríamos elion, elies, elie, eliomen, eliete, elion. Yo desataba, tú desatabas, él desataba, etc. El futuro va a tener tema verbal, después del tema verbal una sigma, que es su característica temporal, y después desinencias primarias. Es muy sencillo, es igualito que el presente, pero con una sigma en medio. Tendríamos liso, liseis, lisei, lisomen, lisete, lisusi, primarias, acuérdense. Desataré, desatarás, desatará, desataremos, etc. El auristo va a tener tema verbal. Antes del tema verbal va a tener un aumento, que es esta épsilon, si el verbo empieza por consonante, y después del tema verbal va a tener sa, que es su característica temporal, y unas desinencias secundarias que yo ya se las puse aquí porque son un poco diferentes. Sa, sas, se, samen, sate, san. Elisa, Elisa, Elisas, Elice, Elisamen, Elisate, Elisan. Yo desaté, tú desataste, él desató, desatamos, etc. El perfecto va a tener nuestro tema verbal, una reduplicación que consiste en términos muy generales, en otra clase vemos los matices de esto, en términos muy generales, la reduplicación consiste en repetir nuestra consonante más la épsilon y agregarle una épsilon para formar la sílaba, digamos. Acuérdense que solamente se va a dar la reduplicación si el verbo empieza por consonante. Y bueno, después damos la clase de reduplicación. Y así tendríamos li, es nuestro tema verbal. Para reduplicarlo repetimos la lambda y luego agregamos una épsilon. Lélica tendríamos completo. Lélica, lélicas, lélique, lélicamen, lélicate, lélicasi. Yo he desatado, tú has desatado, él ha desatado, etc. Y por último el pluscuamperfecto. Vean cómo el verbo se fue haciendo un poco más grande conforme avanzábamos en los tiempos. El pluscuamperfecto va a tener el tema verbal, que es el que siempre está en azul. Antes del tema verbal reduplicación y antes de la reduplicación un aumento. Y después del tema verbal una capa más un sufijo, un diptongo ei más desinencias secundarias. Así tendríamos el elikein completo, el elikein, el elikeis, el elikei sin nada, el elikeimen, el elikeite, el elikeyen o el elikesan. Yo había desatado, tú habías desatado, él había desatado, etc. Vamos a hacerlo con paidewo. Presente, paidewo,
paideweis, paidewei, paidewome, paidewete, paidewon. Vean como el tema verbal pues es el mismo siempre. A ese tema verbal le vamos agregando cosas para ir cambiando nuestro tiempo. El imperfecto aumento, tema verbal, desinencias secundarias. Paidewon, yo educaba. Paidewo es educar, entonces paidewo, yo educo, paidewon, yo educaba. Futuro, nada más agregamos la sigma, desinencias primarias, paideuso, paideuseis, paideusei, etc. Paideuso, yo educaré. Después el auristo, paideusa, yo eduqué, paideuca, yo he educado, epepaideukein, aquí debería cambiar el acento a la y, no debería quedarse aquí, epepaideukein, yo había educado. Bueno, vamos a hacerlo con kelewo y con basilewo. Kelewo, tema verbal más desinencias primarias. El tema verbal, acuérdense, le quitamos la omega y lo que nos queda es nuestro tema verbal. Kelewo, yo ordeno, el imperfecto le agregamos un aumento. Kelewon, yo ordenaba, el futuro una sigma en medio. Keleuso, yo ordenaré. El auristo, solamente estoy haciendo las primeras personas, pero ya una vez que tenemos las primeras personas, pues le agregamos, ¿no? Keleuso, por ejemplo, lleva desinencias primarias, keleuso, keleuseis, keleusei, keleusomen, keleusete, keleususi. El imperfecto, por ejemplo, lleva desinencias secundarias de kelewon, ekelewon, ekelewes, ekelewe, ekelewomen, ekelewete, ekelewon. No es nada difícil, ¿no? Después, si va en el auristo, que leu es nuestro tema verbal, le agregamos aumento y desinencia sa, ekeleusa, y completo si quieren ya, ekeleusa, ekeleusas, ekeleusa, ekeleusamen, ekeleusate, ekeleusan. Yo ordené, ordenaste, etc. Perfecto. Reduplicación, repetimos esta capa, que keleuka, que keleuka, que keleucas, que keleuque, que keleucamen, que keleucate, que keleucasi. Y por último el pluscuamperfecto, ekekeleukein, haciendo ¿no? Ekekeleukein, yo había desatado. Voy a hacerlo rápido con basilewo. Basilewo, yo reino. Basilewon, yo reinaba. Basileuso, reinaré. Basileusa, reiné. Basileuca, he reinado. Basileukein, había reinado. Y ya, sería todo. Pues esta fue la clase número 12, me parece, sobre la conjugación del verbo en todos los tiempos del indicativo. Espero que haya quedado claro, si no, la pueden repetir las veces que consideren y nos vemos la siguiente sesión. Que estén muy bien.